Hoy nos está tocando hablar acerca del Sistema Nacional de Prevención. Quisiera empezar con un marco general, porque no sé si estamos en una secuencia de clases en las que ya hemos llegado al Sistema eh, Nacional para Prevención, porque les comento ello. El texto único ordenado que es parte de una política o es reflejo de una política nacional vigente, así como un plan nacional específico respecto a la erradicación, a la lucha contra la violencia de género, justamente incluye como parte la creación de algunos órganos especializados, eh, que incluso abarca sistemas funcionales que van a estar encargados de asegurar una política pública dirigida, en este caso, a erradicar la violencia dirigida hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Pero lo que se nos ha pedido el día de hoy es hablar de este sistema que está compuesto por algunas instituciones específicas que lo que hacen es unirse para fortalecer justamente y para poder darle efectividad a los fines que se ha propuesto este texto único ordenado. También vamos a ver, incluso he bajado acá una ficha de valoración de riesgo, vamos a verificarlo y vamos a iniciar esta vez de una forma diferente. Quiero compartir con ustedes el texto único ordenado porque me han venido preguntando, doctora, ¿existe un proyecto que quiere modificar justamente lo referido al Sistema Nacional de Prevención? Hoy vamos a conversar sobre este decreto. Justamente el 14 de febrero ha sido la segunda sesión para la modificación, pero no significa, doctores, que se van a volver a modificar todas las reglas de juego, porque seamos conscientes respecto a la ley 3364 que se dio en el año 2015, se ha venido dando una serie de modificaciones en aras de un fortalecimiento de la eficacia prácticamente de esta ley, y hemos llegado al año 2020, finales, donde se emite ya un texto único ordenado, con principios propios, los que siempre comentamos, con enfoques propios. Entonces, quiero, no sé si logran ver aquí no estoy compartiendo. Este es el 1470, perdón, voy a dejar de compartir. Quiero compartir el texto único. ¿Qué es este? Sí. Así que vamos, mientras que damos espacio un poquito hasta que se conecten. A ver, está. Miren. Nuestro texto único ordenado, ojo, nuestro texto único. No estamos hablando de la ley 3364. La ley 3364 y puridad se aprobó en el año 2015, sí, en el año 2015, y el texto único a finales del año 2020. Septiembre de 2020 específicamente. Miren, ¿qué dice el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación? Este ya es el título 4 de este texto único ordenado. Nosotros hemos venido haciendo varias clases ya respecto, recordemos, del ámbito de protección, los sujetos de protección, incluso hemos hecho algunos ejemplos de cuándo sí estarían dentro de este marco de protección. Por ejemplo, recordemos rapidito en el tema de cuando la violencia recae sobre una mujer, en específico puede ser niña, adolescente, adulta mayor, una mujer en estado, en condición seropositiva, en estado de pobreza, una mujer migrante. Puede incluso darse una opción a varias situaciones de vulnerabilidad, e incluso eso les hablé de un enfoque interseccional, ¿no? Cuando confluye más de una situación de vulnerabilidad. Pero ese fue en la primera etapa, en lo que hablábamos de ámbito de protección, en lo que hablamos de medidas de protección, medidas cautelares. Ahora entiendo, vamos a hablar acerca del Sistema Nacional de Prevención, que ya esto es más un trabajo operativo, es más un trabajo de interoperabilidad entre los principales actores con poder de decisión
para que este texto único funcione. Entonces, ¿por qué se está debatiendo ahorita en el Congreso el tema de la modificación y de la creación de entes que se interrelacionen y que asuman responsabilidad? Yo, miren, si a mí me preguntan específicamente respecto a este proyecto que se está dando, yo considero que en realidad estas mesas de concertación que se quieren dar a nivel de gobiernos regionales, locales y gobiernos nacionales, hubiese podido ser sin necesidad de modificar más ya nuestro texto único ordenado, sino simplemente basándonos en la obligación estatal que está contenido en nuestro texto, en nuestro mismo texto. Aquí existe una obligación estatal que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha dejado claro, nos ha dicho, si es que el Estado solo implementa una política, sin embargo, no la efectiviza, no mide el nivel de cumplimiento, no genera planes adicionales, actividades estratégicas adicionales para dar cumplimiento a una política nacional vigente, igual no se exime de la responsabilidad objetiva que tiene el Estado peruano. Y en este caso, por ejemplo, recordemos el caso Azul Rojas Marín, que siempre les menciono. En este caso del integrante de la comunidad LGTBIQ, que fue brutalmente agredido por integrantes de la Policía Nacional, por efectivos de la Policía Nacional, y que este caso demoró tanto, se fue hasta la Corte Interamericana y al final se declaró responsable el Estado peruano por esta inacción, por esta inactividad, por no haber logrado reducir los índices de violencia dirigidas incluso a este grupo determinado como es este integrante de la comunidad LGTBIQ. Bien, entonces, retomemos. ¿Qué nos dice el artículo 48? Nos dice creación, finalidad y competencia del sistema. Créese el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar, a fin de coordinar, planificar, organizar, ejecutar las acciones articuladas, integradas y complementarias para la acción del Estado en la prevención, atención, protección, reparación de la víctima, sanción, reeducación del agresor, a efectos de lograr la erradicación de la violencia contra las mujeres. Doctores, como ustedes podrán ver del tenor de lo que busca este artículo 48, es prácticamente que los fines que busca la política nacional, así como el plan nacional, se busca una erradicación. Nosotros empezamos a hablar en una primera etapa de cambios de patrones culturales, ¿verdad? Pero para lograr un cambio de patrón cultural hemos necesitado o se necesita que confluyan la actividad de algunos otros actores, como por ejemplo el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional, por ejemplo, ¿no? Entonces necesitamos los órganos jurisdiccionales a través del Poder Judicial, en específico a través del Ministerio Público. Entonces, trabajo de los gobiernos regionales, gobiernos locales. Y si queremos en realidad erradicar, vamos a tener que hacer un trabajo primero de prevención. ¿Y qué es lo más difícil lograr? Justamente es la prevención. Y planes y políticas sobre prevención hay muchos. El problema es cómo logramos medir la efectividad de esa prevención. Entonces, lo que se hace con este título 4, considero yo, discúlpenme tal vez, no darle tanta emoción a este sistema nacional como en algunas otras situaciones nosotros hemos venido resaltando algunos logros importantes de este texto único ordenado, pero aquí creo que yo, en el tema de la creación del sistema nacional, les voy a pedir por favor que apaguen sus audios, viene a ser, doctores, más burocracia. ¿Por qué? Porque el sistema nacional se está descentralizando de alguna manera. Por favor, a los organizadores les ruego que apague su audio de escuela jurídica, está con el audio prendido. Ya, bien. Ahora sí. Les mencionaba que considero que viene a ser un tema tal vez muy burocrático, la creación de más órganos administrativos y que a su vez implica que cada región tenga un sistema y un control de cómo se va aplicando esta política pública. Pero yo no he visto logros importantes, salvo algunos lugares que algunas buenas prácticas que han sido bastante publicitadas, pero en otros veo que todavía el trabajo no es
muy efectivo. Entonces, es por eso que se está pretendiendo modificar nuevamente para generar estas mesas de concertación. Bueno, ya dependerá del Estado peruano que quiera modificar, perdón, ya dependerá del Congreso que sí continúe con esta modificación, ¿no? Miren, esta comisión multisectorial que se ha creado incluso como parte o integrantes de este sistema nacional están, por ejemplo, la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, que es una comisión que cuenta tanto con una secretaría técnica, así como instancias regionales, provinciales y distritales de concertación para erradicar la violencia. Entonces digo, si ya tenemos nuestra mesa, ya tenemos nuestra comisión multisectorial de alto nivel, que ya cuenta con una secretaría técnica, que ya cuenta con instancias a nivel regional, provincial y distrital incluso, para generar estas mesas de erradicación, porque aquí, ojo, no nos estamos centrando solamente en el tema víctima. En este sistema nacional lo que pretende es también, como parte de esta política, por ejemplo, generar una reeducación de los agresores. Pero, miren, nosotros que estamos ahora en la judicatura y que vemos a diario la cantidad de denuncias por violencia que vienen siendo presentadas y en las que las medidas de protección que se emiten muchas veces, por decir casi el 100%, vamos a dictar cuando sí corresponde el tema de la terapia psicológica. ¿Qué está pasando, doctores, con el tema de la terapia psicológica? Y la terapia de reeducación para el supuesto agresor. Hasta que los centros de salud que tienen que llevar a cabo estas terapias, a nivel de que se ha incrementado el número de denuncias y ya no hay una capacidad, al menos en provincia, de poder dar esta terapia psicológica con la inmediatez que se requiere. Si, según nuestra ley, nuestro texto único ordenado dice, la denuncia es hoy y dentro de las 24 horas voy a emitir la medida de protección. Usted se va con su medida de protección y su oficio al centro de salud mental, por decirlo, porque puede ser que le estén derivando a este centro de salud. Y usted va a encontrar que no va a tener cita, porque está colapsado el sistema. Vamos a crear más órganos administrativos. Vamos a generar más burocracia y en realidad lo que necesitamos no es la creación de órganos administrativos. Lo que necesitamos es, por ejemplo, en el tema de las terapias psicológicas, o incluso cuando las víctimas recién van a denunciar, ahorita en Chao hemos tenido un inconveniente, parte es una zona de la libertad, en el que no tenemos un personal para que haga el examen médico-legal, porque el médico que estaba encargado ahí le había dado una enfermedad y no había quien lo reemplace. Entonces, imaginen, llega la víctima diciendo de que ha sido agredida por su supuesto agresor y no se va a poder realizar el certificado médico legal, no se va a poder emitir porque no tenemos personal para ello. Entonces, yo entiendo que lo que quiere este Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres es abarcar todo, abarcar la prevención, la erradicación, la resocialización de los agresores. Sin embargo, tenemos muchas falencias a nivel, sobre todo, de implementación. Ahorita no estamos contando con el número de operadores jurídicos para dar respuesta a las medidas de protección y emitir las medidas de protección dentro de los plazos razonables, dentro de los plazos incluso que nos señala la propia ley. La ley nos dice 24 horas. Incluso el decreto legislativo 1470 nos dice, ahora ya todo es grave, con riesgo severo prácticamente, como que se trate todos como riesgo severo, y no estamos en la capacidad de poder emitirlas dentro de las 24 horas cuando tenemos un nivel de incremento de denuncias bastante considerable. Ahora, en el caso, por ejemplo, cuando disponemos patrullaje, en las zonas, no sé, como medida de protección, disponemos patrullaje preventivo o patrullaje constante.
en una zona, por ejemplo, donde solamente contamos con una camioneta, o la policía tiene una camioneta y esa única camioneta está malograda, o está pendiente de alguna situación, está para servicio técnico, o qué sé yo, y eso significa que no se va a poder dar el patrullaje. Entonces, no estamos contando, yo en esta conferencia sí voy a tener que hacer algunas precisiones sobre ello, porque estamos tocando justamente este sistema nacional. Y aquí tiene que denotarse aquellas falencias del sistema que ha hecho que no funcione o que está haciendo que no funcione. Porque miren, doctores, yo en las conferencias anteriores les he hablado de los beneficios de este texto único ordenado, pero en razón de qué, en poder resolver un caso a nivel de emitir una medida de protección. Por decir, hemos hablado de situaciones en que podemos visibilizar nuevos supuestos de vulnerabilidad, por ejemplo, que no han sido advertidos por la Policía Nacional y nosotros podemos advertirlo. Entonces, incorporamos, por ejemplo, nuevos tipos de violencia, lo podemos hacer porque somos un juez con facultades incluso extrapetitas, que pese a que no han sido solicitadas por el Centro de Emergencia Mujer, pero a la luz de los hechos yo puedo determinar de que sí corresponde incorporar un nuevo tipo de violencia, lo puedo hacer. O incluso si puedo incorporar a un nuevo sujeto pasivo de esa violencia. Entonces, aquí sí corresponde que la actuación del juez tome en cuenta este texto único ordenado a partir de los principios y enfoques propios para poder dar un abordaje integral. Ahí sí. Entonces, nosotros no hemos tenido problema ni inconveniente al momento de utilizar este texto único ordenado para dar y emitir una medida de protección. Ahora, incluso para emitir una medida cautelar. Ahora, el problema va a ser cuando ya queremos pasar a la etapa de la ejecución. Y es un problema que pasa también en el ámbito, por ejemplo, de los alimentos en los juegos de paz letrados. En los juegos de paz letrados, una de las dificultades era, por ejemplo, otorgar una asignación anticipada de alimentos, porque se tenía que formar un cuaderno aparte y porque demoraban mucho para poder remitir las copias y armar ese cuaderno. Entonces, como una medida para acelerar el trámite en esos procesos y proteger de manera integral a este usuario alimentista, lo que se dispuso, por ejemplo, fue que en el auto admisorio se fije una pensión anticipada de alimentos y que se fije de frente la fecha para audiencia. Eso ayudó respecto a la protección que se le daba al alimentista, claro, claro, porque en la resolución uno ya tenía fijado el monto de la pensión alimenticia. Pero el problema era, doctores, en la etapa de ejecución, cómo yo obligo, o sea, cómo realmente logro que se dé esa disposición, que se dé que se le dé el pago específico de esa fijación anticipada de alimentos. Ahí empiezan los problemas, en la parte ejecutiva. Si bien es cierto, se ayudó bastante ya solamente con decretarla la resolución 1, sin embargo, en la parte de ejecución empezaron a existir nuevamente los cuellos de botella. Igual estamos hablando en el tema de violencia. En el tema de violencia utilizamos nuestros principios propios, nuestros enfoques propios para emitir nuestras medidas de protección. Sin embargo, en la etapa de ejecución empiezan nuevamente los problemas. ¿Por qué? Porque la juez dispone, por ejemplo, en mérito a este abordaje integral, patrullaje constante, no tenemos patrullaje, o se ha malogrado el patrullaje actualmente. Por ejemplo, necesitamos una prueba adicional que se le vuelva o que se le realice o se le oficie para que se le emite el certificado médico legal. No se puede porque no tenemos al especialista de turno. Entonces, esas son, o por ejemplo, ordenamos terapia psicológica. No puede ir a la terapia psicológica porque no tiene cita y las citas están dándolas de aquí en 3, 4 meses tal vez. Entonces, el problema surge al momento de ejecutar. Y si queremos tener una comisión de alto nivel que se encargue justamente, en este caso, de poder hacer las coordinaciones para que sea efectiva este texto único ordenado, considero que van a ser más entes administrativos que poco van a coadyuvar a reducir estos índices, porque más allá de generar más órganos, lo que queremos es que las medidas de protección que se van a emitir puedan ser cumplidas. A ver,
Nos están escribiendo, por favor apaguen sus audios. A ver, Johnny Enciso nos dice, los gobiernos locales a través del Serenazgo están en la obligación de apoyar a la Policía Nacional para el tema de ejecución y visitas de las medidas de protección. Johnny, mira, te comento que nosotros, por ejemplo, a quien asume la responsabilidad, porque una cosa es que tú puedas, como gobierno local, por ejemplo, en el tema del Serenazgo, ya que están adscritos a la municipalidad, ellos puedan coadyuvar. Pero ¿quién es el responsable de realizar esta notificación? Por ejemplo, cuando se dicta la medida de protección, es la Policía Nacional. Ellos tienen incluso su casilla habilitada y es a la casilla a la que notificamos e incluso por medio de WhatsApp, se corrobora el envío de dicha medida de protección para que ésta sea notificada en las diferentes zonas en las que corresponde. Por ejemplo, tenemos zonas que son muy alejadas y que un notificador judicial no llegaría. Sin embargo, los policías que sí conocen la zona, así entiendo como lo que tú me dices, por ejemplo, en el tema del Serenazgo, pero eso ya tendría que ser a partir de una, tal vez, situación de coadyuvar como parte del gobierno local a la Policía Nacional. Eso sí se da, claro, pero está también de parte de justamente esa iniciativa que pueda tener el gobierno local o el gobierno regional también. Entonces, eso es lo que está fallando y es por eso que, miren, vamos a compartir aquí rapidito, y es justamente porque no se ha logrado que se trabaje de manera concertada, es que, a ver, ¿dónde está? Creo que es este. No, esta es la ficha. A ver. Aquí está. Miren, justamente salió ya la nueva ministra, que lo que ella intenta es lo que nos está comentando justamente Johnny, ¿no? Fortalecer las instancias de concertación para prevenir y atender los casos de violencia. Entonces, ellos creen que es necesario, con este proyecto de ley 668, justamente, y ya incluso se aprobaba el dictamen, lograr el fortalecimiento, dice la propuesta de modificación de la ley 3364, es importante, pues propone fortalecer el rol de las instancias de concertación como componentes fundamentales del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia. El trabajo que se realiza con los gobiernos regionales y locales ha permitido advertir que si bien estos espacios de concertación han sido creados, existe un incumplimiento de la instalación y convocatoria a las sesiones, ¿no? Señala esto. Entonces, ¿qué nos dice? Cuando me refería al apoyo específicamente me refería con el tema de la movilidad. Claro, Johnny, mira, el responsable ahí de manera directa es la Policía Nacional. Pero por eso es que se quiere modificar, porque dice, si la Policía Nacional es consciente que no puede, no tiene la logística para poder atender la cantidad de denuncias, doctores, porque miren, el trabajo, yo ahora que estoy de juez en el juego de violencia, justamente en Mirú, puedo decir que la cantidad de denuncias que llegan, incluso en una zona que no tiene en realidad mucha población, sino que existen zonas aledañas. Sí, Johnny, la policía es la única. Ahora, pero qué bien sería que exista esta mesa, este apoyo interinstitucional entre el gobierno regional, el gobierno local, sobre todo que tiene que ver con el tema de los serenos, y que pueda coadyuvar con el tema de la notificación. Pero eso no se está dando. Se está quedando un poco como a criterio, como a buena práctica. Pero lo que se quiere es generar responsabilidad más bien. Si el gobierno local no apoya con sus patrulleros, entonces estaría generando ellos una omisión, teniendo la opción, porque ellos también son responsables eh, de que la política pública, en este caso de prevención, erradicación de la violencia hacia las mujeres, sea eficaz. Ahora, mire, lo que yo les comentaba es lo siguiente, y hoy vamos a conversar sobre el tema del abordaje integral, es que lo que sucede de manera constante es que ingresa, por ejemplo, doctores, una
A ver, Carlos González, debería existir una reforma integral con compromiso para su participación. Pero, mira, Carlos, como yo les dije al comienzo de esta conferencia, yo no creo necesario que sea nuevamente una reforma. Si nosotros revisamos, y ahorita voy a compartir con ustedes nuevamente el texto único ordenado. Miren, simplemente nos vamos a ir a la parte, o sea, el origen de este texto único. Aquí está todo. Nosotros no necesitamos reformar nada. Nosotros tenemos enfoques y principios propios y que existe incluso, vamos a buscar acá, lo que es la responsabilidad estatal. Mira, principio de la debida diligencia. El Estado adopta sin dilaciones todas las políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres. Deben imponerse sanciones correspondientes a las autoridades que incumplan este principio. Este texto único ordenado ya de por sí tiene los principios amplios para que se dé esta acción, más no la inacción, como nos dice Johnny. Hay una inacción por parte de los estados, sí, pero no hay tampoco una sociedad civil organizada, ni tampoco un ente o este sistema nacional de prevención que pueda atribuir responsabilidad. ¿Y qué estamos esperando? Esperamos que este caso llegue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que recién se declare responsable el Estado peruano. Entonces no podemos seguir bajo ese sistema, si no, no va a ser eficaz. Ahora voy a compartir con ustedes las diapositivas de hoy, para que tengamos claro, pero quería empezar con eso porque es importante. Y mira, mientras voy a compartir la ficha de valoración de riesgo, algo que también quería compartir con ustedes porque considero que esta ficha debería ser llenada de otra forma. A ver, vamos a ver aquí. Miren, existe incluso un protocolo que nos dice hay que aprender a escuchar a la víctima. Hay que aprender a que el primer acercamiento que se tiene con la víctima sea justamente para extraer todo tipo de información que luego permita, a ver, ¿dónde está acá? Creo que la tengo por acá. A ver, ficha de valoración de riesgo. Acá está. Aquí está. Miren. Doctores, nosotros cuando estamos en el juzgado tenemos un problema porque estas fichas son, uno, mal llenadas, dos, no tenemos toda la información. Y recordemos que tenemos vigente un decreto legislativo 1470 que nos dice no necesitamos audiencia para emitir una medida de protección, ¿verdad? Entonces, si yo no necesito una audiencia para emitir una medida de protección, lo que sí necesito, según el texto único ordenado, es tener indicios razonables, es tener... alguien me está rayando aquí la Catherine Day, por favor, deja de manipular. A ver. Vamos a ver aquí. Caterine Deyanira Soto Roque, por favor, no marques la ficha. Bien, a ver, vamos a continuar. Cuando llega una ficha de valoración de riesgo que normalmente, por ejemplo, la víctima se va al establecimiento policial y ahí también funciona el centro de emergencia mujer, en algunos casos, en otros no, en otros solamente está la comisaría. Esta es la ficha de valoración de riesgo de mujeres víctimas de violencia para violencia intrafamiliar, ¿ok? El presente instrumento será aplicado a mujeres y adolescentes mayores de 14 años que han sido víctimas de violencia de parte de su pareja o expareja con el objetivo de valorar el riesgo
de ser agredidas, prevenir el feminicidio, etc. Aquí vamos a llenar los datos generales. Miren, uno de los principales problemas que encontramos es que cuando llenan la ficha de valoración, hay fondelis. ¿Cómo diferenciamos la violencia familiar? No, a ver, tenemos una, por eso creo que el día de hoy ya estamos en el título 4, es decir, ya hemos avanzado todas las clases anteriores, pero sí, es la primera vez que se conectan, entonces tengo que empezar por la parte de la línea del tiempo. Entonces me preocupa que se pierdan un poco. Ya, entonces vamos a hacerlo rapidito esta línea del tiempo para que te quede claro, ¿ya? Nos van a enviar las fichas para observarlas. Nos va a enviar las fichas para... Claro, Luis, todo este material se lo remito con la Escuela Jurídica de Posgrado. Claro que la puedes verificar. Lo que pasa es que los que van a llenar las fichas, que muchas veces son personas capacitadas para el llenado y que lo llenan de manera directa con la víctima, la víctima cuenta, expresa lo que en ese momento ella dice, por ejemplo, como parte de esa... Liz, es que escúchame, no es que tú vas a diferenciar, a ver, existe una ley 3364, que es la ley que se da para prevenir y erradicar la violencia dirigida hacia las mujeres y a los integrantes del grupo familiar. Esta ley se ha ido modificando y ha llegado al punto de que se ha emitido un texto único ordenado. ¿Qué significa? Que de todo ese amplitud de normas que se vinieron emitiendo para fortalecer esta lucha, se generó un texto único ordenado. Este texto único ordenado tiene principios propios, tiene enfoques propios, y este texto único ordenado también está centrado en la eliminación de la violencia y la erradicación de la violencia dirigida hacia las mujeres. Entonces, no existe una diferencia entre la violencia familiar y la ley 3364, sino que el texto único ordenado contempla supuestos de violencia. Tenemos violencia intrafamiliar, que es la más común, tenemos la violencia económica, tenemos la violencia estatal o la violencia estructural, y dentro de la violencia intrafamiliar tenemos la violencia física y la violencia psicológica. Bien, entonces tenemos varios tipos de violencia que están detallados dentro de ese texto único ordenado. Ahora, incluso ahora se habla de una violencia vicaria. Ustedes recordarán que nosotros también hemos conversado en alguna oportunidad acerca de la alienación parental. Y la alienación parental, por ejemplo, que significa poner casi en contra al hijo respecto a la madre o al padre, que se da esto dentro de un proceso de familia y que incluso es sancionado, y es si es que logra ser advertido por el juzgador. Algo así se viene a aplicar con una perspectiva de género dentro de los tipos de violencia. Nuestro texto único ordenado no nos habla de una violencia específica, pero doctores, más allá de los tipos de violencia que pueda tener nuestro texto único ordenado, nosotros podemos configurar nuevos tipos de violencia, claro. La idea es que usted lo adecue al conflicto que se viene suscitando y se identifica una o más supuestos de vulnerabilidad. Entonces usted puede incorporar nuevos tipos de violencia, incluso está facultado para eso. Recordemos que en el tema de familia, ya no solamente en el tema de violencia, nosotros como jueces tenemos facultades extrapetitas, que significa que podemos ir más allá del petitorio. Si, por ejemplo, el Centro de Emergencia Mujer solamente pide una protección respecto a la madre que ha sido, o en este caso a la ex conviviente, que también es madre, que ha sido víctima de violencia, y que a ella se le dé esa protección, la terapia, etc. Pero yo al momento de revisar esa ficha de valoración de riesgo y al momento de revisar el acta de denuncia, veo que ella consigna que el momento en el que él agredió estuvo presente su hijo y que incluso su hijo se puso en medio para que ella pueda salir corriendo, incluso un hijo menor de edad, tal vez, o que incluso el hijo presenció y salió corriendo y pidió ayuda a la comisaría, o gritó a los vecinos. Entonces aquí, más allá de esa violencia generada entre la denunciante y el denunciado, o entre estos exconvivientes o estos convivientes o estos esposos, también existe un sujeto de protección, un sujeto pasivo de violencia, que es este niño, niña o adolescente que visibilizó, que vio esa violencia. Entonces, él también necesita una medida de protección. Y yo como juez de primera instancia lo puedo hacer, claro está. Puedo incorporarlo en esta relación y otorgarle una medida de protección.
incluso en el tema de alguna violencia que no es visibilizada. Y ustedes me dirán, doctora, ¿cuál es esta violencia por género que podría ser importante? Miren ustedes, cuento un caso rapidito. En el juzgado en el que estoy haciendo, pues, por favor, vuelvo a solicitar que me apaguen los audios, porque si no, no vamos a poder avanzar. Gracias. Miren, les comento un caso rapidito y voy a pedir su participación. Ya que veo que quieren prender sus audios, voy a pedir su participación. ¿Ya? Llega un caso por el Centro de Emergencia Mujer en el que a una víctima de violencia se le aplica ficha de valoración de riesgo, se le aplica, se le solicita, bueno, se dio los oficios y se efectivizó el informe psicológico, miren, en este caso, y también un certificado médico legal. ¿Qué pasó aquí? Pasa que esta víctima de violencia tenía 27 años. Bien, 27 años. Y se consigna en la documentación su partida de nacimiento. Entonces, decían, ya de por sí que se ponga la medida de el DNI, no se consigne el DNI, sino que se esté consignando la partida de nacimiento, ya nos daba una ligera sospecha de que algo estaba yendo mal aquí. A esta víctima de violencia, la Policía Nacional le pide su documento de identidad, que es lo que ella nos narra posteriormente. La policía le dice su documento y le dice, no tengo documento. Ah, señorita, entonces se le ha extraviado su documento, no hay problema, voy a bajarlo del RENIEC, deme sus datos completos para buscar su número de DNI. Señor, no tengo DNI. Y le dice, pero ¿lo he extraviado? No, no tengo porque ya cuando yo tenía 17 años, RENIEC canceló una de mis partidas de nacimiento, porque tenía 2 partidas de nacimiento. Una era un supuesto muy complejo ya que se había dado por un tema de impugnación de paternidad, bueno, y un tema complejo ahí, que el padre genético, el padre biológico, fue el que reconoció con posterioridad. Sin embargo, ya no hubo opción a que cuando cancela la partida de nacimiento, le dice, ve al área judicial, a la vía judicial, para que se te emita tu documento, para que él determine la validez de la partida de nacimiento y con eso se te puede emitir tu documento nacional de identidad. Eso en el año 2000, hace muchos años, hace más de 17 años, hace más de 10 años, porque ella tenía 17 en ese entonces y ahora tenía 27. ¿Qué nos dice en el tema, señores participantes? Si desean preguntas, por favor, levanten la mano. Ya, bien. ¿Qué nos dice en el caso de quién es el Estado? Obviamente es el obligado a que a través de los registros, el Registro Nacional de Identificación, que en este caso es RENIEC, logre con la finalidad de la identificación de todos los ciudadanos. Y esta víctima de violencia que llega a la comisaría por un tema de una violencia intrafamiliar, porque ella estaba denunciando a que su ex conviviente le había golpeado, por eso tenía que pasar certificado médico legal, la había insultado y generaba violencia psicológica constante sobre ella. Pero ella, adicional a esa violencia intrafamiliar, tuvo una primera barrera, que fue el tema de su identificación, porque no se le facilitó, porque en la policía le dijeron, bueno, vaya entonces a las oficinas de los registros civiles y saque usted su partida de nacimiento para yo poder consignar su denuncia. Entonces, miren, aquí fue un primer limitante. Bueno, la cosa es que a la juez o al despacho llega los actuados para emitir, porque el Centro de Emergencia Mujer todavía se apersona, y dice, adjuntamos el certificado médico, adjuntamos el informe psicológico, adjuntamos la ficha de valoración de riesgo, solicitamos alejamiento del denunciado, solicitamos que el denunciado mantenga una distancia, una prohibición de acercamiento, solicitamos el cese de la violencia, las prohibiciones de las agresiones, de los insultos, una serie de prohibiciones, nada más. Y incluso esa violencia se había generado en presencia de su niño creo que tenía 6, 7 años. Tampoco el Centro de Emergencia Mujer no pidió nada respecto del niño.
Cuando este caso ya se analiza a nivel del juzgado, ¿cuál es el procedimiento que hay que hacer aquí? Primero, tenemos que tener a la mano nuestro texto único ordenado de la 30364 y verificar el ámbito de protección y los sujetos de protección. Cuando tenemos un sujeto pasivo que es mujer, la pregunta es, ¿quién puede ejercer violencia sobre esta mujer para que esté dentro de este ámbito de protección? ¿Puede hacerlo un hombre? Sí. ¿Puede hacerlo una mujer? Sí. ¿Puedo hacerlo incluso un adolescente? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Tiene que ser necesariamente integrante del grupo familiar el que tiene que ejercer la violencia contra esta mujer? No. Porque nuestro artículo 7 nos dice claramente cuáles son los sujetos pasivos y cuáles son los sujetos activos. Nos establece dos supuestos. El supuesto 1 te dice cuando eres mujer, el sujeto activo puede ser cualquier persona. El sujeto activo puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser integrante del grupo familiar, puede ser el vecino, puede ser una persona transeúnte en la calle, que te insulta o que te dice alguna palabra obscena, también parte de un acoso callejero. Tú en tu condición de mujer estás protegido, estás protegida de este ámbito por tu condición de tal, es decir, por ser mujer. Pero en el supuesto B nos dice, para estar dentro de este ámbito de protección, tiene que ser integrante del grupo familiar. ¿En qué casos integrante del grupo familiar? Se entiende que cuando no estamos hablando del tema mujer, porque en el de mujer puede ser cualquier persona. Pero en el tema, por ejemplo, si tenemos a un adulto mayor, que es un sujeto vulnerable, un adulto mayor, pero que está haciendo o teniendo, recibiendo agresiones físicas y psicológicas de su nieto, por ejemplo, o de su hijo, en el caso de un adulto mayor. ¿Está protegido por el texto único ordenado de la ley 3364? Claro que sí. Integrante del grupo familiar. Incluso, miren, te establece hasta qué nivel o hasta qué grado de consanguinidad o grado de afinidad puedes estar dentro de ese ámbito de protección. Entonces, tú lo que tienes que hacer de forma inicial es ir a tu artículo 7, en primerita. Recordemos que en el pleno regional del anteaño pasado, el 14 y 15 de octubre, se cuestionó y se dijo, ¿qué pasa si el sujeto pasivo es un niño? Y que él se indica, bueno, el denunciante se indica que ha sido víctima de violencia sexual. Miren ustedes, más complicado, ¿ah? Culpabilidad. A ver, Luis Valderrama, ahorita vamos a trabajar con tu ejemplo, ¿ya? En primer lugar, en el tema tenemos dos ámbitos, por eso les digo, cuando ya avanzamos al título 4 es porque ya pasamos todo el tema, ya pasamos los ámbitos, ya pasamos las vías. Recuerden que en el tema tenemos dos ámbitos, el ámbito de sanción y el ámbito de protección. Si hablamos de culpabilidad, responsabilidad, sanción, estamos dentro del ámbito de sanción, el ámbito penal. Y cuando estamos hablando respecto del ámbito de protección, estamos hablando de los juzgados de violencia que emiten medidas de protección y medidas cautelares. Aquí no podemos hablar de agresores, aquí estamos hablando de supuestos agresores o solamente de denunciados. No podemos determinar nosotros la culpabilidad. Si es que, por ejemplo, más allá de tener a la vista el certificado médico, nosotros con ese certificado médico es para nosotros como jueces de violencia, se configuran los indicios razonables. No estamos determinando culpabilidad aquí. Eso es lo que quiero que tengan claro, por favor. Bien, retomemos. Acá nos dice, por ejemplo, doctora, buenas noches. Quisiera hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué deberían hacer las municipalidades para colaborar de la mejor manera en la lucha contra la violencia? Claro. María Díaz, mira qué importante y es tu pregunta. Yo trabajé, y María, tal vez tú trabajas en una municipalidad, yo encantada de colaborar con las municipalidades regionales. A ver, por favor, les voy a pedir a la persona que está activando su audio, por favor, si la pueden retirar de la sala. Sí, voy a pedir por favor a la escuela jurídica que esté atento de los audios y a la persona que prende el audio, por favor, se le retira de la sala. ¿Bien? Ok, doctora.
En el caso, María, te decía, si por ejemplo tú trabajas en un gobierno regional o trabajas en un gobierno local, puedas contactarte conmigo de manera directa a mi Facebook como Tania Carolina Bocaneda Risco y podemos trabajar algún programa. Miren, yo he trabajado recientemente con la Municipalidad de San Pedro de Lloc, hemos trabajado un programa tan importante y yo no tengo ningún inconveniente en contárselos porque sé que ustedes tal vez que también trabajan en las municipalidades y puedan replicar estos proyectos, ojo, siempre citando a los, porque no es bueno copiarnos, sino es bueno crear nuevas situaciones. Hay tantas situaciones por trabajar a partir de aportes directos. María, te doy un aporte súper sencillo. Mira, ustedes tienen conocimiento del trabajo que se realiza de manera diaria, exhaustiva, estas mujeres que trabajan limpiando las calles, ¿verdad? Quienes forman parte o trabajan para el SEGAT, en el supuesto que tengamos SEGAT, o que es parte también de la municipalidad. Entonces, las trabajadoras de limpieza pública, comparemos, que son remuneradas por una municipalidad. Compárame tú, María Díaz, el trabajo que realizas, tal vez tú dentro de la municipalidad, como secretaria de trámite documentario de la municipalidad. Tú eres secretaria de trámite documentario y tienes tu compañera o tu colega, también amiga, como parte de la institución que trabaja limpiando las calles, en el tema de limpieza pública de las calles. Dime, ¿acaso son las mismas condiciones? Claramente no. Pongámonos en el supuesto de la exposición a un cierto tipo de acoso, por ejemplo, callejero. ¿Acaso las trabajadoras de limpieza no están más expuestas a este tipo de acoso callejero que las trabajadoras que se encuentran dentro del recinto o el recinto municipal? ¿Y con qué visión el alcalde trabaja la problemática de aquellas mujeres que trabajan en limpieza pública y que están expuestas a burlas, a insultos, a acoso, incluso por hombres que no diferencian? No necesariamente el acoso va a ser porque una chica lleva minifalda y se subió a un micro, o porque una chica está en minifalda y está transitando por un espacio público. No solamente a ella, este perfil de este acosador va a decirle o expresarle frases llenas de estereotipos, ahí está, llenas de situaciones o de palabras ofensivas, porque lo que busca el acosador, el perfil del acosador, es generarle un dolor interno a su víctima. Entonces, eso no solo pasa afuera, sino adentro. Claro, es que estamos hablando, Liz, estamos hablando del acoso callejero. Cuando es dentro del centro laboral, es acoso laboral. Y para eso está el convenio 190, que elimina toda forma de acoso dentro de los espacios laborales. Entonces, utilicemos correctamente los términos, por favor, doctores. Si nos gusta el tema de violencia, claro está. Si nos gusta el tema de violencia, pues entonces hay que abordarla con las normas vigentes, con las políticas nacionales vigentes, en fin. Estábamos conversando con el tema de María. Esta mujer trabajadora de limpieza pública es agredida porque sucedió un caso. O sea, este caso de protección se dio porque se dio un caso en específico de una trabajadora municipal que fue acosada y que ella tenía que realizar su trabajo y que tenía que salir todo el tiempo a la calle para realizar su trabajo, pero no existía ningún sistema, ningún protocolo para poder proteger a esta mujer en estado de vulnerabilidad en razón de su exposición en calle y en razón de su condición de mujer. Entonces, ¿qué es lo que se trabajó con la municipalidad? Por ejemplo, generar todo un protocolo como que existía una persona determinada, un trabajador municipal, que podía a través del aplicativo, de un celular, ellas que sí tenían, porque ya ahora no es tan difícil que las trabajadoras tengan su celular porque lo tienen, puedan noticiar, tipo un botón del pánico en el caso de las agresoras, de las que son, perdón, de las que son víctimas de violencia, que pueden anoticiar a la comisaría. En este caso existía un protocolo de anoticiamiento, de avisar que tal persona le está acosando,
pueda tomar una fotografía y pueda remitírsela a esta central, cosa que en comunicación con el serenazgo podía ir hasta el lugar donde se encontraba esta trabajadora de limpieza pública. Entonces, la trabajadora de limpieza pública se sentía mucho más segura, porque estaba haciendo un trabajo en mayor exposición. Yo no estoy diciendo que el acoso no suceda dentro de los espacios laborales. Yo hablo incluso sobre el tema del acoso y del convenio 190, como les acabo de referir. Pero como alcalde tengo que identificar qué es lo que yo quiero proteger respecto al tema de violencia. Por ejemplo, otro ejemplo claro. Si el alcalde o el gobernador regional dice, la mayoría de ingresos o de contrataciones que se están dando por favorecimiento, por ejemplo, de algún tipo de favoritismo sexual, que es lo que se da en instituciones públicas y en instituciones privadas. Pero yo quiero visibilizar con estadística cuánto acoso sexual dentro del espacio o cuánto favoritismo sexual se está dando dentro de mi institución como gobierno local, como gobierno regional. Entonces, aplico como en el caso chileno. 8 en punto. En Chile, por ejemplo, lo que hicieron en el Poder Judicial chileno, ante la cantidad de acoso sexual que se daba para incluso ser promovidos. Aquí en el caso peruano ha habido recientemente el tema de un fiscal destituido por favoritismo sexual también a una trabajadora, a una asistente de función fiscal. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Se aplicaron una serie de encuestas anónimas, que incluso se pidió el apoyo a una universidad para que no exista ningún tipo de contaminación, porque muchos de los que iban a ser parte de ese, o que eran parte de ese estado, del Estado, podían verse involucrados tal vez en algún momento de una situación de acoso. Y miren ustedes, aquí la universidad lo que hizo, dijo, efectivamente, vamos a querer visibilizar temas de acoso, entonces le dijo, cuéntame tu historia. Y a cada persona o cada funcionaria contó. Hola Luis Valderrama. Sí, mira, si tú vives en Tacna y bueno, tienes mucho más información como me dices, el caso de Chile el año pasado ha lanzado justamente su Observatorio Nacional y su compilado de jurisprudencia, incluso ha lanzado un premio a las sentencias que incluyen perspectiva de género. Entonces, es una forma de trabajar con la comunidad, porque es la misma comunidad la que reconoce el trabajo del juez y puede decir, miren, doctora, miren, comisión, reconozcan esta sentencia porque aquí sí se aplicó perspectiva de género. Y ustedes dirán, doctora, pero ¿cómo un ciudadano puede darse cuenta si es que se aplicó o no perspectiva de género? Porque es un ciudadano que está involucrado, porque es un ciudadano que interactúa con sus instituciones, no es un ciudadano aislado como pasa en el caso peruano. Pero bueno, volvamos al punto. Entonces, si yo como institución quiero visibilizar los índices de acoso sexual dentro de mi institución, entonces tengo que aplicar primero y dotar una estadística propia. Y según esa estadística, empezar a establecer, por ejemplo, protocolos de auxilio, protocolos de ayuda, protocolos de atención. Por ejemplo, en otro caso, y esto lo trabajamos con una empresa en ICA, que tuve la oportunidad de asesorar, y recordamos, y aquí también hay gente de la empresa privada, recordemos que ya se lanzó el premio otra vez, este premio de una certificación de empresas libres de violencia. Te van a dar un plus adicional para las contrataciones con el Estado. Te están dando un plus adicional importante para ganar justamente licitaciones o concursos con el Estado en general. Entonces, a las empresas sí nos debe interesar tener o lograr esta certificación. Así como te dan tu certificación ISO 9000, como te dan la certificación de no o libre de contaminación, las certificaciones que puede dar el Estado, también te va a dar una certificación de una empresa libre de violencia. ¿Y cómo lanzamos esta certificación? Miren, hay un premio nacional para eso, lo organiza el Ministerio de Justicia, pero esta empresa, lo que trabajamos fue lo siguiente, es que ya sea en la empresa pública o en la empresa privada, ustedes asisten a laboral
a laborar. Bueno, en ese momento era un tema de asistencia presencial, ahora estamos retomando la presencialidad. ¿Qué pasa cuando una empresa privada, por ejemplo, tú adviertes que tu compañera o tu compañero está yendo a laborar, pero tal vez presenta un moretón, o verificas que el ánimo está decaído, que está fallando mucho más en el trabajo? El primero que debería darse cuenta debería ser el compañero, el que está sentado al lado, puede ser el jefe también, claro está. Entonces, dentro de esta empresa privada establecimos un protocolo de ayuda directa y mantener también en anonimato estas denuncias, y identificamos si, por ejemplo, había violencia intrafamiliar o era violencia que se estaba dando dentro del centro laboral. Y para ambos supuestos, en apoyo con los centros de emergencia mujer o en apoyo mismo con la Defensoría Pública de Oficio, se le daba asesoría jurídica gratuita para que pueda interponer la medida que ella, o la demanda o la denuncia que ella crea conveniente, de acuerdo al tipo. ¿Y por qué es importante trabajar con las entidades, matizar la entidad privada con la entidad pública? Porque, miren, el Estado, la defensa pública, la defensa gratuita del Estado, tiene un mayor espacio para poder dar esta ayuda gratuita. A diferencia, por ejemplo, de los centros de emergencia mujer que están totalmente colapsados. Los centros de emergencia mujer, por ejemplo, tú le dices, continúeme luego de que ya me llevó a cabo la denuncia de violencia, por favor también lléveme mi proceso de alimentos, mi proceso de tenencia, mi proceso de régimen de visitas. Ellos dicen, bueno, ya eso lo verá usted con otro abogado en su oportunidad, porque estamos totalmente colapsados con la cantidad de denuncias. Entonces los procesos ya no se están ordinarizando, se quedan solo en medidas cautelares. Y eso también genera que estas medidas cautelares se queden prácticamente en el aire, ¿no? Y que no llevemos a cabo un proceso ordinario en el que sí debería llevarse para el tema de la tenencia, el régimen de visitas, en el tema incluso de los alimentos, en espacios donde sí tienen, justamente tienen espacios para actuación probatoria, y es lo que nos está dando. Bien, continuemos. Miren, vamos a ver el tema de la ficha de valoración. Siempre aquí lo que quieren identificarse es, o quieren identificar es si es que confluye alguna otra situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, le preguntan a la víctima si es que ella tiene alguna discapacidad o alguna situación de discapacidad adicional en el tema de su condición de mujer. Entonces le dicen qué tipo de discapacidad tiene, ya sea física, psicológica, visual, auditiva, etc. También, por ejemplo, le precisan cuál es su tipo de lengua materna, porque hay algunas víctimas que son de comunidades campesinas o de comunidades nativas, y que si bien es cierto pueden hablar el castellano y justamente por eso van a la comisaría. Sin embargo, aquí hay otra situación en la que al ser personas o integrantes de una comunidad nativa, pueden también encontrarse en una situación de vulnerabilidad. Igual, la cosa en la primera etapa es identificar si es que hubiese alguna situación de vulnerabilidad que amerite algún tipo de discriminación, ya sea por origen, raza, etnia, edad, nacionalidad, etc. Y en la valoración del riesgo, lo que se quiere justamente es determinar y valorar el tipo de riesgo que se está poniendo en conocimiento, ¿no? Por ejemplo, le dice, lo más típico dentro de la violencia familiar, el tema de las cachetadas, empujones, jalones de pelo, lesiones, puñetazos, patadas, golpizas, golpes muy fuertes, amenazas con un arma, amenazas de muerte, lesiones internas, lesiones permanentes, uso de armas, pistolas, cuchillos. Todo esto lo va a llenar el que va a aplicar la ficha de valoración. Y para identificar, por ejemplo, el tema de la violencia respecto a que si ha sido el último evento o ha habido algunos otros eventos de violencia. Esto sobre todo para poder verificar si es la primera vez que sucede el evento de violencia o ya ha sucedido con anterioridad.
Algo que también es importante saber es que si luego del episodio de violencia la persona continúa viviendo con el supuesto agresor o ha determinado ella retirarse del espacio o él ya se ha retirado del hogar. Esto es importante porque cuando nos pide el Centro de Emergencia Mujer que, por ejemplo, se dé el tema del retiro o del retiro del hogar, es importante saber el contexto actual de la víctima, porque muchas veces se dispone el retiro cuando es en realidad la denunciante la que ha optado irse del domicilio. Entonces, ustedes dirán, doctora, pero no, igual que es el retiro. No, porque aquí sería, en todo caso, solamente nos quedaríamos con el tema del alejamiento, ya no el retiro. También le pregunta si es que ha sido antes amenazada, existe amenaza de muerte, en estos casos sobre todo para remitirlos de manera inmediata a la fiscalía. Cuando en el decurso o en el desarrollo del análisis de esta denuncia podemos advertir algunas otras situaciones que puedan lidiar con algún tipo de existencia de delito, tiene que ser remitido de manera inmediata al Ministerio Público. También hay situaciones, por ejemplo, en que la persona o la víctima de violencia está embarazada. Por ejemplo, recientemente tuve un caso de una adolescente de 16 años que se encontraba embarazada y que había generado deserción escolar incluso. Recordemos que hay una política nacional de inclusión o de reinserción escolar. Y el centro educativo, y acá se genera otra vez, miren, la responsabilidad estatal, porque cada política genera o establece quiénes son los responsables. Por eso yo considero que no es necesario reformar todo el sistema, sino que empezar a darle o aplicar lo que corresponde, como por ejemplo, en el caso de la política nacional de reinserción escolar, aquí el responsable del colegio, porque el centro educativo, si una alumna de 16 años deja de asistir porque estaba en quinto de secundaria por un embarazo adolescente, más ahora con el tema de la virtualidad, es el colegio quien tiene que noticiar, quien tiene que hacer la verificación in situ, por qué la niña ha desertado y qué opciones le da para volver a reinsertarla, ya sea si es que tuvo un embarazo muy complicado, si tuvo que en ese espacio dejar de estudiar, pero luego reincorporarse. Entonces, la obligación es la obligación estatal. Y si bien es cierto, fue un caso que llegó solo por un tema de violencia intrafamiliar, en realidad pudimos visibilizar que había otra situación de vulnerabilidad. ¿Cuál era? Era un adolescente, un embarazo adolescente, que estaba con deserción escolar. Entonces, aquí podemos visibilizar otro tipo de violencia, más allá de la violencia intrafamiliar, es una violencia estructural. ¿Quién es el sujeto activo? En este caso, gobiernos regionales o centro educativo que no hizo o no logró los fines de la política nacional de reinserción de niñas o adolescentes en situación de embarazo o embarazos adolescentes para lograr reinsertarlas al centro educativo. Entonces, más allá de la violencia intrafamiliar, podemos identificar otro tipo de violencias, claro está. Ya, a ver, González Carlos, adoptar la medida de protección. Sí, mira, yo a esto quiero llegar justamente, que está enlazada la pregunta de Carlos con la de Luis Valderrama, respecto a la efectividad de las fichas. Doctores, miren, yo entiendo que la persona que aplica la ficha tiene que ser pues una persona capacitada, porque no es simplemente que tú llenas la ficha como llenar una encuesta. ¿Por qué capacitamos incluso a las personas que van a aplicar una encuesta en el email para un censo? Que debería ser algo bien sencillo, ¿no? Porque simplemente nos van a dar los datos y ya está. No, ¿por qué tienen que estar capacitadas esas personas? Porque, doctores, no todo va a estar en la ficha. Yo, como parte de las recomendaciones que se dan en mi juzgado, es justamente yo adicional a la ficha de valoración de riesgo o adicional incluso al acta de denuncia que puedo tener a la mano, yo he dispuesto que se haga una comunicación telefónica con la víctima. Ojo, comunicación telefónica solo en aquellos casos que no correspondan a violencia sexual, porque ahí sí estaría yo haciendo una revictimización y ahí tendría yo responsabilidad por haber hecho eso. Pero sí determino la llamada o la comunicación telefónica cuando se trata, por ejemplo, de violencia, aparentemente solo violencia intrafamiliar, en la que por ahí podemos identificar algunos otros supuestos de vulnerabilidad y digo, aquí puede haber otro tipo de violencia, voy a llamar a la víctima. Entonces llamo a la víctima y le pregunto datos mucho más certeros. Y los datos que considero deben ser certeros es,
Actualmente, ¿sigues viviendo con el agresor? ¿Qué es lo que está en la fija? Claro está. Pero cuando llenó la fija, puede ser en el momento en el que ella recibió esa violencia, pero luego llegó a su casa y se amistó con su supuesto agresor. O tomó otra decisión y dijo, me retiro. Precisar también en el caso de los hijos, si es que los hijos viven con ella, si los hijos no viven con ella. ¿Por qué? Porque eso determina también incluso para el tema de la medida cautelar de alimentos. Para yo poder fijar una medida cautelar de alimentos, yo tengo que tener claro primero si son sus hijos del demandado. Porque en algunos casos de familias ya que tienen otro tipo de situación, como por ejemplo, tiene un primer compromiso, con un hijo, otro compromiso, y con ese segundo compromiso es que tiene los actos de violencia o surgen los actos de violencia, y en la ficha solamente me dice que tiene un hijo, o sea, porque le preguntan a ella, ¿tiene un hijo? Sí, no le preguntan es del demandado o el denunciado. Entonces no sabemos el contexto mucho más amplio, y al final termina la juez fijando, porque no tenemos audiencia en este proceso, porque ustedes dirán, doctora, pero ¿y en la audiencia? Es que no tenemos audiencia porque no es obligatoria, pero en algunos casos te dice, cuando tú no tienes certeza, bueno, no te exige certeza, cuando tú no tienes indicios razonables, tú puedes convocar a una audiencia. Eso ha sido motivo incluso del último pleno, que ya les he comentado en la clase pasada. El Pleno Nacional de Violencia, que se llevó a cabo el 2 y 3 de diciembre, nos dice, se puede, por ejemplo, en aquel caso del tipo de violencia, por ejemplo, eh, cuando, a ver, se me fue la idea, cuando, por ejemplo, ya hay un proceso de tenencia con una sentencia específica, por ejemplo, se puede dictar en ese caso una medida de protección cuando quien anoticia ya tiene un proceso incluso con la calidad de cosa juzgada, una sentencia con la calidad de, de cosa juzgada. En este pleno dijeron, bueno, sí se puede hacer, en el caso o único supuesto de manera excepcional, cuando se estaría afectando la integridad de la víctima. Y en el caso que les había comentado, respecto a que, por ejemplo, tenemos que hacer una audiencia o no, el pleno también ha dicho, no es obligatorio hacer la audiencia, pero de manera excepcional, si ustedes consideran necesario, se puede realizar para poder hacer incluso un abordaje integral, para tener mayores indicios razonables, si se puede realizar una audiencia. Pero eso incluso está todavía porque no ha sido adoptado por unanimidad, sino ha sido por mayoría, entonces entendemos que los jueces de violencia todavía no están tan de acuerdo con esa decisión. Y aparte, esos plenos no son obligatorios. Entonces, retomemos. Si yo tengo que tener mayor información, considero que sí debo hacer esa videollamada, considero que sí debo tener esa comunicación con la víctima, para poder tener mayor indicios razonables que me lleven a emitir una medida de protección coherente con la situación actual de la víctima. Y les cuento un caso al toque. Acá dice, a ver, doctor, entonces con la llamada permite recoger datos sobre ubicación, actividades y señas físicas del agresor. No, no necesito tener señas físicas del agresor. Lo que yo quiero lograr con la llamada es tener datos exactos para ver qué es lo que voy a disponer. Por ejemplo, como te digo, imaginemos que es la casa del denunciado y que esa casa, ellos no son esposos, sino son convivientes, y que si yo dispongo en y por decir, la señora no me ha comentado que hay otra propiedad, o que, por ejemplo, dentro de esa única propiedad funciona un taller o funciona una tienda que es el único sustento de la casa y que es administrada por el señor, y que la señora no tiene las condiciones para administrarla, o qué sé yo, ella no maneja un taller de mecánica, por decirlo así. Entonces tengo que tener el contexto para yo determinar una medida de protección, porque si no, llegamos a incoherencias como se han dado. Por ejemplo, hay una medida de protección que se dijo retiro del hogar, solamente teníamos la declaración de la víctima y dispuso un juez retiro del hogar del denunciado, y aparte le fijó medida cautelar de 800 soles mensuales por alimentos. Y el señor, cuando apeló, dijo, ¿de dónde voy a cumplir con los 800 soles si el único negocio que solventaba la casa y solventaba a mis hijos era justamente el taller de mecánica que tengo dentro de mi casa? Pero como no me dejan ingresar a mi propiedad, por más que tiene una entrada independiente en la que un juez con un poquito más de información hubiera podido disponer que se dé un alejamiento, sí, en número de metros, o incluso que como periodo de prueba, por decirlo así, en un cierto tiempo
el supuesto agresor, porque no estamos diciendo que él lo sea, pueda ingresar de manera independiente solamente para temas laborales y que no tenga comunicación directa con la casa en la que sí está la víctima. Entonces, si hubiera podido determinar una medida de protección mucho más específica, no tan abstracta, no simplemente decir retiro y punto, porque el retiro al final puede empeorar las condiciones de esta familia, y efectivamente, porque si no el señor ya no podía mantenerlos porque no podía ingresar a su taller donde el único taller que funcionaba y tenía sus herramientas de trabajo. Entonces no podemos simplemente otorgar medidas de protección que al final lo que van a hacer es agudizar el conflicto. Y esto es real. Entonces, o por ejemplo, determinar el alejamiento o el retiro cuando estamos hablando de una casa alquilada, cuando estamos hablando de un cuarto alquilado, cuando ya la señora ha salido de ese cuarto. Entonces, hay situaciones que tenemos que evaluar todo el contexto para poder emitir una medida de protección. Incluso en el tema de la medida cautelar, si cuando se da una fijación anticipada de alimentos, mínimamente se tiene cuál es el contexto. No olvidemos que el código mismo nos dice condiciones económicas del agresor y las necesidades del agresor. Condiciones económicas del demandado, el denunciado, y las necesidades del alimentista, ¿no? en específico. Entonces nosotros no podemos centrarnos solamente en el tema de, bueno, voy a emitir la medida de protección y ya está, o voy a emitir la medida cautelar sin tener mayor información. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Entonces, cuando ustedes me dicen, doctora, ¿es efectiva la ficha nos da las preguntas que nos pueden llevar a nosotros a concluir la emisión de una medida de protección, pero considero siempre que cuando nosotros, con esos lentes correctos, con esa visibilidad que podemos darle a un caso en específico, nos permita identificar algún otro supuesto de vulnerabilidad, y eso sí me lleve a poder tener una comunicación telefónica con la víctima. Entonces, si yo de la revisión minuciosa de los actuados que se dieron a nivel policial, de los actuados que se dieron a nivel del Centro de Emergencia Mujer, puedo hacer esta comunicación. O incluso en algunos supuestos puedo disponer la audiencia. Sí se puede disponer la audiencia, pero de manera excepcional. Avancemos. Miren, antes en estas fichas se precisaba el tema de riesgo leve, moderado, severo, riesgo severo 2. ¿Esto para qué era importante? Para ver el tiempo en el que podíamos emitir la medida de protección. Pero ahora esto ya no, porque con el decreto legislativo 1470, que ahorita les voy a compartir. A ver, vamos a ver, ¿dónde está el 14? Acá está. Miren, decreto legislativo 1470. ¿Qué nos dice? ¿Para qué se emitió este decreto? Este decreto, recordemos, se emitió durante el COVID, durante el tiempo de la pandemia. Tiene por objeto establecer medidas específicas para reforzar la actuación del Estado a fin de garantizar la atención de casos de violencia contra las mujeres. ¿Cuál es su ámbito de aplicación? Las disposiciones de la presente norma son aplicables durante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, en tanto se enmarca en el ámbito temporal y geográfico que disponga dicha declaratoria de emergencia. Las demás disposiciones previstas en la normatividad vigente sobre la materia se aplican de manera complementaria, en tanto sean compatibles, respecto y restricto a los derechos humanos, dice, que en el marco de la 33.4 se debe regir respeto y restricto de los derechos humanos, quedando prohibido todo acto de discriminación por motivo de sexo, identidad de género, orientación sexual, nacionalidad, etc. Pero, ¿qué nos dice aquí? Dictado de medidas de protección o cautelares. La emergencia sanitaria ocasionada por el COVID te dice que para poder emitir estas medidas de protección te vas a regir en algunas normas, como por ejemplo, o reglas.
El Poder Judicial, a través de sus Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional, dispone la habilitación de recursos tecnológicos necesarios. ¿Qué significa? Que las audiencias, en el caso que se den, tenían que ser totalmente virtuales, que era algo coherente con todo el sistema en ese momento judicial que se venía dando, ¿no? Dice, también respecto a la medida de protección, por ejemplo, podrás utilizar, a través de la flexibilidad, podrás utilizar equipos celulares, WhatsApp, para notificar a la policía, para notificar a la fiscalía. Incluso te dice que los jueces y las juezas podrán acudir a las comisarías. Significa que ya no van a hacer un trabajo de escritorio, significa que ya no se van a quedar ellos a esperar que la víctima acuda, sino que son los jueces los que tienen que constituirse en las comisarías incluso para emitirle estas medidas. También nos habla del trabajo que va a realizar la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial y el Ministerio Público. De manera inmediata, todas las denuncias van a recibir todas las denuncias, o sea, no pueden negarse a recepcionar ningún tipo de denuncia y van a aplicar, te dice, la ficha de valoración de riesgo siempre que ésta sea posible. En el supuesto caso que no sea posible aplicar la ficha de valoración de riesgo, te dice que igual el juez tiene que emitir una medida de protección de creerlo o tener la convicción o los indicios razonables para poder emitir esa medida. Toda denuncia se comunica inmediatamente al juzgado competente designado en el contexto de emergencia sanitaria del lugar donde se produjeron los hechos o el lugar en el que se encuentra la víctima para el dictado de medidas de protección. El juzgado de familia u otro con competencia material dicta el acto de medidas, el acto de las medidas de protección prescindiendo de la audiencia. Aquí empieza un poquito la discusión porque dicen, si el decreto legislativo dice que para emitir la medida de protección tenemos que prescindir de la audiencia y lo va a hacer solamente con la información que tiene disponible, no siendo necesario contar con la ficha de valoración de riesgo, el informe psicológico u otro documento que por la inmediatez no sea posible obtener. Entonces me dicen muchos acá, doctora, entonces significa que con la ficha, si no tenemos ficha de valoración de riesgo, si no tenemos informe psicológico, si no tenemos documentos que antes se adjuntaban, significa, y encima estamos prescindiendo de la audiencia, no, ¿cómo vamos a emitir una medida de protección? ¿Bajo qué contexto o bajo qué sustento vamos a emitir esa medida de protección? Entonces, lo que nos dice aquí es que efectivamente lo puedes hacer a través de la flexibilización, pero no te establece una prohibición. Y justamente eso tiene mucha relación con lo que les voy a comentar ahorita. A ver, ¿dónde está? Acá, conferencias, sentencias. Acá está. Compartir. Aquí está. Miren, justamente esa pregunta de la audiencia en el decreto legislativo 1470 se preguntaron vamos a ver la pregunta. Fue la pregunta 3, creo. Entonces, las medidas cautelares. Miren, una de las preguntas que se hicieron los jueces el 3 y 4 de diciembre fue justamente esto, dice. ¿Debe el juez de familia, en el marco del 1470, que es el decreto que hemos leído ahorita, disponer una audiencia virtual de ser necesario recabar más medios probatorios en caso de duda sobre el hecho generador de violencia? Primera ponencia. No. Las medidas de protección y las medidas cautelares en el marco del decreto 1470, el cual establece lineamientos para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia durante la emergencia producida por COVID, debe ceñirse de manera estricta y literal a las reglas previstas en el artículo 4 del decreto legislativo
En consecuencia, no debe realizarse audiencias ni recabarse más pruebas que las que se encuentran en el expediente al momento de la solicitud de medidas de protección. Por lo que a partir de lo recabado en la solicitud debe dictar o no las medidas de protección. Entonces, ¿qué nos dijo la primera ponencia? Nos dice, el decreto legislativo 1470 nos dice que de manera excepcional se puede hacer la audiencia. Así que usted con lo que tiene dicta la medida si es que considera, y si no, no dicte la medida. En cambio, la segunda ponencia nos dice, sí, las medidas de protección y las medidas cautelares dictadas en el marco del decreto legislativo 1470, norma que establece los lineamientos para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia durante la emergencia sanitaria, deben ser dictadas interpretando el artículo 4 de dicho decreto legislativo de manera sistemática, con los principios rectores y enfoques que describe la Ley 3034. Por tanto, de manera excepcional, y en caso de duda sobre la verosimilitud del hecho de violencia, debe recabar otros medios probatorios de ser necesarios, incluso puede convocar audiencia virtual con la agraviada para que en el marco de la inmediatez digital pueda recabarse más medios o más elementos que permitan determinar la verosimilitud del hecho y dictar así o no la medida de protección. ¿Cuál creen ustedes que ganó de esas dos posturas? A ver, escríbanme en el chat. ¿Se debe hacer o no? Segunda ponencia. Muy bien. Mientras voy leyendo qué dice González Carlos. Doctora, en la ficha de evaluación se debe tener presente la sumatoria. Claro. Lo que pasa es que, segunda ponencia, muy bien. La segunda. Sí, chicos, la segunda ponencia. Y miren qué importante, justamente han estado atentos a la exposición, cuando yo les he comentado que si ya tú no deseas realizar una audiencia, porque en la audiencia vas a tener que escuchar obviamente ambas partes. Yo lo que hago para dinamizar el tema, porque existe una cantidad infinita de denuncias, por día nos llegan hasta 20 denuncias, entonces, el estándar de producción debe mantenerse más o menos entre 60 a 70 mensuales, pero nosotros superamos los 100, más de 100, porque es bastantes, incluso estamos ya en la número 400, creo, y recién estamos 3 de marzo. Entonces, la cantidad de denuncias de este año, desde enero del inicio de año, es prácticamente hemos duplicado la tendencia del año pasado, ¿no? En denuncias de violencia. Entonces, empezar a fijar audiencias va a hacer que el sistema en realidad va a colapsar. La idea es poder comunicarnos de manera directa o hacer las audiencias de manera virtual a través de los mecanismos. Lo que dice el 1470, utilízalo en los mecanismos tecnológicos, los recursos tecnológicos para comunicarte con la víctima y comunicarte también con el supuesto agresor. Si es que tú lo deseas, o si es que para que se generen estos indicios razonables, tú consideras que debes escuchar. Particularmente soy de la opción de que escuchar a la víctima es lo mejor que se puede hacer, escuchar detenidamente. Y este procedimiento puede obviarse a nivel judicial si es que a nivel policial se hace una correcta recopilación de la información. Y es por eso importante la ficha de valoración de riesgo y o los datos adicionales que se pueda anotar o visibilizar. Incluso miren, en trabajo con una comisaría, lo que se hacía era incluso tomar una fotografía para determinar bien si es que la persona que había dicho me ha golpeado la cabeza, me ha golpeado el pómulo, podamos verificar si es que mínimamente hay alguna situación que nos dé algún otro indicio de la gravedad de esa golpiza que recibió o la existencia, no la gravedad, perdón, sino la existencia de por sí de la golpiza, porque también, ojo, muchas veces se da el tema de la falsa denuncia. ¿Y qué pasa si la mujer va y dice, he sido golpeada con un instrumento, que esto, que el otro, no quiero pasar el certificado médico legal, simplemente me quedo con lo que dijo en los actuados a nivel policial, no acepto pasar por médico legista? Entonces, ¿qué más información tengo? Necesito tener un relato cierto, claro y detallado, claro, y que no exista nada que lo derrote, pero ¿se puede dar en esa situación? Se puede dar si no pasa por la ficha de valor, si no se ha logrado tener o adjuntar un certificado médico legal, entonces se complica mucho el tema. Por más que yo no necesito una evidencia al 100%, pero considero que
con ese trabajo mínimamente se podría, de la fotografía o detallar algunos datos de cómo llega, en qué condiciones, si estuvo agitada, en qué situaciones llega a la comisaría, nos ayudaría también a tener un poco más de información. González, doctora, disculpe, ante tanta incidencia de denuncias sobre violencia, el Poder Judicial no puede promover una acción inmediata para que el Estado promueva las acciones para contrarrestar, ya que todo el tiempo se habla solo de incidencia y pareciera que esto ya se está normalizando. Claro, mira, Carlos, el tema es justamente que a nivel de ministerio lo que quieren es generar y enfatizar ahorita el tema de las mesas de concertación, algo que yo creo que no va a ser tan eficaz. Lo que yo considero que debe ser urgente es ir de la mano con una política educativa, porque la política educativa en la que yo, aunque me permitan introducir el tema de género en las currículas, ya puedo avanzar. Ojo, eso no significa que voy a enseñarle a mis hijos a que tengan o les gusten los hombres, que les gusten las mujeres, a establecerles cómo va a tener que realizar incluso actos sexuales, porque eso es lo que en el año 2018 existió un grupo que era Con mis hijos no te metas y que querían o lidiaban justamente con el que no se incorpore el tema de género en las currículas porque eso perjudicaba. Sin embargo, considero que es una información súper valiosa y que esto sí tendría un efecto directo, por ejemplo, en aquellas zonas donde el embarazo adolescente es bastante alto. Zonas de extrema pobreza y pobreza extrema, perdón, de pobreza y pobreza extrema es donde el embarazo adolescente es el más, tiene los más altos índices y la deserción escolar también. Entonces, si yo dentro de las currículas educativas mínimamente se le enseña cuáles son las formas de protección de enfermedades de transmisión sexual, de temas reproductivos también, pero enfocados como temas de conocimiento, no para fortalecer otro tipo de situaciones, sino para que puedan aprender a distinguir qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no va a tener efectos en sus vidas y que puedan tomar las decisiones que mejor les parezcan, respetando incluso el margen de su edad o su principio de autodeterminación al ser niños, niños y adolescentes. Ojo, pero sí considero que es importante ir de la mano con una política educativa. Solo así vamos a poder reducir los índices de violencia. Aparte también en el tema de las terapias, yo considero ahí que en el tema de terapia a nivel de conflicto familiar sí va muy bien, pero respecto a agresores, ya hacer una terapia cuando ya tienes un antecedente de violencia e intentos de feminicidio ya no tiene un efecto como el que se quiere, ¿no? Aquí sí ya tenemos un problema porque es un agresor que no logró reeducarse, que no entendió el sistema y por ende tuvo que irse incluso a la cárcel, ¿no? En los casos que se van a los establecimientos penitenciarios. Pero cuando están en cárcel o cuando la persona está en situación de cárcel, ahí sí considero que funciona el tema de la terapia psiquiátrica o la terapia psicológica, cuando el agresor está en cárcel, porque es el centro o el establecimiento penitenciario el que puede hacerle el seguimiento y de que en realidad se haga esa terapia. Pero cuando estamos hablando de personas en libertad y se les establece una terapia en un centro de salud mental, no lo hacen. Incluso no se le noticia muchas veces a al juzgado o la misma fiscalía no noticia el incumplimiento de esa medida, porque el no hacer la terapia psicológica ordenada por el juez es un incumplimiento de medida y eso puede ser un delito que es desobediencia a la autoridad. Entonces, ¿cómo nos enteramos de esto? Nosotros como juzgado lo que hemos hecho es generar un aplicativo que se llama supervisión y cumplimiento de sentencias. Solamente así podemos, por cada caso en concreto, verificar si se han cumplido o no las decisiones del juez en cada caso en concreto. Johnny Enciso nos dice, la ley 3013-4 ordena la implementación de instancias de concertación con participación de instituciones del Estado y también instituciones privadas y no gubernamentales para participar en la implementación de las políticas públicas en el marco de la ley antes mencionada. Claro, Johnny, justamente de eso estamos conversando, de que ya el texto único ordenado nos plantea eso, pero la modificación que quiere hacerse es para la creación efectiva y responsabilidad de los gobiernos locales y regionales de manera específica en este proyecto de ley que les mencioné. Entonces, considero, como les dije, que aquí, más allá de generar órganos administrativos, tenemos que empezar a ejecutar
justamente y que se dé cumplimiento a lo que ya está vigente. Si ya tenemos una comisión de alto nivel con una secretaría técnica, si ya tenemos una responsabilidad estatal, entonces tenemos que, a partir de un líder, eso es lo que nos falta, un líder, ya sea que el ente rector sea el Ministerio de Justicia o puede ser el Ministerio de la Mujer, sea el que genere estos engranajes para poder darle efectividad a la política pública. Psicóloga Xiomi Escalante Quirós. Sí hay terapia por un parte de un psicológica, pero el psicólogo no se basta con la cantidad de presos. Xiomi, es lo que les mencionaba. Mira, funciona más la terapia cuando Xiomi, cuando en el caso de la resocialización del agresor, cuando está privado de su libertad, porque ahí está obligado prácticamente a realizar la terapia. Pero lo que no está funcionando es cuando esa terapia para el agresor o para el supuesto agresor se ordena a nivel de, o están en libertad, porque se le dice, a noticias el centro de establecimiento salud más cercano, de salud mental. Y el agresor no va. Entonces, ¿cómo yo obligo al agresor? Es que a nivel de expediente yo lo denuncie por desacato o por desobediencia a la autoridad. Pero ¿cómo yo hago eso en el marco de una sinnúmero de números de denuncias y la fiscalía a mí no me pone en conocimiento de ese incumplimiento de esa medida? ¿De oficio puedo hacerlo? Claro. En el tema de la ley texto único ordenado te dice que de oficio, es más, te dice, tú eres el responsable y puedes incluso ampliar las medidas de protección, puedes sustituirlas. Tienes un marco tan amplio, pero muchas veces no se hace porque la carga es abundante y revisar cada uno, imagínense si en el caso de adolescentes infractores contra la ley penal o adolescentes sin conflicto con la ley penal, que es el término que ahora se utiliza, en el Código Penal de Responsabilidad Penal, en el Código de Responsabilidad del Adolescente, dice justamente que es el juez el que está obligado a que, después de haberse dictado las medidas correspondientes, puede dictar otras medidas que sí, que sustituyan o que sean menos gravosas de acuerdo a la evolución de este adolescente. Eso también, si es que no está ahí detrás de eso el abogado, en realidad de oficio va a ser bien difícil que se haga por la cantidad de procesos que maneja. Doctora, ¿cómo lo considera usted sobre la importancia de la psicología? Psicólogos, claro, los psicólogos dentro de, por eso te digo, como política educativa, introducir esto va de la mano no solamente con psicólogos, sino también con asistentes sociales. Es importante psicólogo y asistente social, los dos. Son profesionales que nos permiten tener una mayor delimitación del conflicto. Doctora, ¿cómo las municipalidades pueden abordar el tratamiento de agresores en medio abierto como dispone para que sea efectivo? Mira, a nivel de municipalidades que incluso a ellos en el tema de agresión callejera o de acoso callejero, la municipalidad tiene que tener reglamentar, por ejemplo, los montos o sanciones o multas por este acoso que se dio en calle. Ojo, María, en este supuesto no se da. Solamente creo a nivel nacional hay 2 municipalidades que han cumplido con establecer las penas pecuniarias para aquellos acosos callejeros. Entonces, el trabajo de la municipalidad tiene que ser un trabajo bastante exhaustivo, bastante coordinado, pero no es lo que se da, ¿no? Ahora, dice, ¿cómo se podría dar en un caso de violencia familiar y con medida de protección, sentencia, alejamiento del hogar? En la medida de protección no se dan sentencias, son las resoluciones que emiten las medidas de protección, pero no es una sentencia, solo emitimos autos, no emitimos sentencias. Alejamiento del hogar y a 2 meses él vuelve porque se amistan. Caso tocamientos indebidos. Es un desacato y pronto de una audiencia en fiscalía debe salir del hogar para evitar el desacato. No, mira, Vanessa, yo me imagino que tú eres como parte del público en general. Lo que yo les recomiendo siempre a los que se conectan es que en el caso de que ya tienen una medida de protección y que dice alejamiento o retiro y ellos se reconcilian, tienen que noticiar al juzgado. Notician a través de su abogado y pongan en conocimiento al órgano jurisdiccional que la víctima, ¿no?, está dando su consentimiento para que retorne al hogar y que ya, por ejemplo, ha cumplido la terapia psicológica,
ya han logrado una estabilidad laboral, lo que fuese que tenga que acompañar para que genere en la juzgadora indicios razonables también para poder emitir la medida de protección, perdón, así como se dio para emitir la medida de protección en este caso para sustituirlas o para ampliarlas, o para también dejarlas sin efecto, porque no es que automáticamente se van a ver. Unos me preguntan, doctora, ¿cuánto tiempo tiene vigencia las medidas de protección? En realidad la vigencia va a ser durante que dure el riesgo, y el riesgo puede durar muchos años. Entonces, el juez solo va a cambiar esa situación siempre y cuando se ponga en conocimiento de esto. Psicóloga Xiomi. En la actualidad en los centros hospitalarios estamos trabajando de la mano con el Centro de Emergencia Mujer o con los poderes judiciales. Claro, los psicólogos también, por ejemplo, son parte del equipo multidisciplinario donde están asistentes sociales y psicólogos. Igual en el Centro de Emergencia Mujer, otorgándonos los números y direcciones de los que están inmersos en los problemas judiciales para poder hacer seguimiento para dar el tratamiento. Si es agresor o visita, no asiste, nosotros enviamos informes de la falta de asistencia a la terapia. Claro, Xiomi, eso es lo que debería suceder en un trabajo coordinado, esa falta de asistencia, que se noticie, porque incluso nosotros cuando les notificamos les decimos, ¿no? Bajo responsabilidad. Revisemos el artículo 3.8 nuevamente, o 3, mira, vamos a revisarlo al toque. Este artículo de la 3013.4 que nos dice la responsabilidad de dar si es que se cumplió o no. O sea, no es que simplemente nosotros queremos hacerlo como parte de hacer bien, por decir, nuestro trabajo, sino que es la obligación que tenemos. Mira, creo que es el 3.8. A ver, vamos a ver. Espera. Acá está. Vamos a ir al artículo 3.8. Ay, es el 1470. Este es. Espérense. Acá. Artículo 10, artículo 27. Acá está. Acá está, mira, lo que me dice ahorita justamente, yo digo, su Biblia para ustedes tiene que ser el texto único ordenado. Informe de cumplimiento de la medida de protección. La Policía Nacional del Perú, otras entidades encargadas de ejecutar la medida de protección, remiten al juzgado de familia un informe sobre la ejecución de la medida dentro de los 15 días, contados desde la fecha en la que fue notificada, con las recomendaciones que considere pertinentes. En caso de riesgo severo, dicho informe debe ser remitido dentro de los 5 días. Acá ahora todos son severos, ¿no? Desde la fecha en que fue notificada la medida de protección. Miren, adicionalmente, cada 6 meses, eso se está haciendo, cada 6 meses en los casos de riesgo leve o moderado y cada 3 meses en los casos de riesgo severo contados desde que fue notificada la medida de protección, las entidades de ejecutar la medida de protección remiten al juzgado de familia informes sobre su cumplimiento de dicha medida y sobre la situación de riesgo de la víctima, con las recomendaciones que considere pertinentes. ¿Se está dando eso? ¿Se cumple? El juzgado de familia que no, bueno, en este caso que no reciba lo que usted me dice que cumple la psicóloga Xiomi, me dice, el juzgado de familia que no reciba los citados informes comunica esta situación al titular de la entidad, es decir, al del centro de salud, al titular del centro de emergencia mujer, al de la Policía Nacional, a fin de que se determinen, miren, las responsabilidades. ¿Qué significa esto? Responsabilidad estatal, nuevamente. Entonces, ¿para qué necesitamos reformar? Aquí no está la responsabilidad estatal claramente en nuestro texto único ordenado. Las entidades públicas y privadas que tomen conocimiento del incumplimiento de las medidas de protección deben comunicar esa situación dentro de las 24 horas. Entonces, como les digo, el texto único ordenado tiene muchos enfoques, tiene
principios propios, nos va a permitir dar respuesta. El tema es la parte de la ejecución, doctores. Aquí estamos teniendo problemas. Dice, doctora, ¿puede darse la conciliación en los casos de violencia, por ejemplo, en un caso de riesgo leve? No, Carlos, la conciliación no se da en temas de violencia. Que tú puedes reconciliarte es diferente a que tú concilies. La conciliación a nivel de violencia, estamos hablando de una conciliación dentro del proceso judicial. El proceso no da opción a la conciliación. Tú te puedes reconciliar, que es un hecho de facto. Y si tú tienes medidas de protección, puedes solicitar al juzgado que sean sustituidas, que sean ampliadas o que sean también dejadas sin efecto. Claro, lo puedes hacer. Ya dependerá del juez si al momento de evaluar, verificar el nuevo contexto actual de la víctima, pueda ampliarlas, sustituirlas o incluso dejarlas sin efecto. Johnny, pienso que es demasiado tiempo para la realización de visitas. Bueno, prohibido conciliación y confrontación. Claro, Johnny, la confrontación en este caso, si me imagino que tú te refieres al tema de las audiencias, que en realidad no es que esté prohibido, sino que te dice el decreto legislativo 1470 que puede hacerse, pero de manera excepcional. Disculpe, doctora, cuando envían al paciente a recibir terapia psicológica, ¿la responsabilidad es del paciente o del centro de salud? Mira, Luciana, cuando hablamos de responsabilidad estatal, es del centro de terapia. Es como que tú me digas, la responsabilidad del alumno de ir al colegio, ¿es la responsabilidad del alumno o es la responsabilidad del colegio? Una vez que el alumno se matriculó, ese colegio asume la responsabilidad estatal de que el alumno continúe asistiendo, de saber los motivos, de indagar los motivos por qué dejó de asistir al colegio. En este caso igual, una vez que me contacto con el centro de salud, se va a su primera terapia, él tiene que decir, hey, vino a la primera y nunca más vino. Entonces, es por eso que se asume responsabilidad cuando ya entras en contacto con esa institución. Tú tienes que, la institución asume la responsabilidad. Doctora, ¿se puede dictar medidas? Ay, ¿qué dice acá? Doctora, ¿se puede dictar medidas de protección a una pareja homosexual que hacen vida en común? Dependiendo, pues, mi querido Efraín. Tú a ver, tú lo que estás haciendo acá es poniéndome un caso de un integrante de la comunidad LGTBIQ y me vas a decir, doctora, ¿se le protege a los homosexuales por decir? No, no es así. El tema es que nosotros estamos protegiendo a la mujer durante todo su ciclo de vida y estamos protegiendo también a los integrantes del grupo familiar. Identifiquemos sujeto activo y sujeto pasivo. No significa que los homosexuales o miembros de la comunidad LGTBIQ estén excluidos. Simplemente que tenemos que adecuarlos o insertarlos, perdón, no adecuarlos, insertarlos en el supuesto de sujetos de protección. Puede ser sujeto de protección activo o puede ser sujeto de protección pasivo. Si es que ellos como dos personas y una tercera persona, por ejemplo, un hombre, a dos personas integrantes del grupo LGTBIQ que son pareja o conviven, esa persona está generando violencia. Entonces ahí ya no estaríamos en un supuesto del texto único ordenado de la ley. Pero si, por ejemplo, estos dos personas de la comunidad LGTBIQ, entre ellos se empiezan a agredir, sí estamos dentro, porque dice protección como integrantes del grupo familiar. Ellos, al ser convivientes, expareja, o tener esa relación, vivir bajo la misma casa, uno de ellos podría ser sujeto de medidas de protección respecto del otro, si es que se convierte en el supuesto agresor. La doctora, ya, las policías no reciben la denuncia porque no saben calificar. Luis, a ver, estamos un poco mal porque la policía no califica. ¿Quién es el que califica? La fiscalía. Aquí nosotros no tenemos por qué hablar de calificación ni podemos hablar de delitos, porque estamos hablando de ámbito de protección. Como les digo, ya estamos en la clase bastante avanzada, porque en las primeras clases ha sido que hemos visto los ámbitos de protección y los ámbitos de sanción. El tema de los delitos y denuncias y agresiones, eso lo ve determinar las culpabilidades, solamente se va a establecer a nivel judicial y quien va a iniciar eso sería el Ministerio Público. Bien. ¿Qué más dice, doctora? Pasa que al hospital donde yo laboro envían gran cantidad de documentos solicitando terapia y se nos hace casi. Claro, Luciana, es que escúchame, tú la institución que tú laboras
al final el Estado es responsable. Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a decidir responsabilidad estatal o responsabilidad del Estado peruano, el Estado peruano va a decir, no, pero no fui yo, fue el centro de salud mental que tuvo demasiados pacientes. No, es el Estado el responsable. O sea, indistinta, es como nosotros, por ejemplo. El Poder Judicial se demoró en emitir una sentencia 10 años para el pleno casatorio. No, es que tenemos bastante carga procesal, claro, pero seguimos siendo responsables. Incluso yo como parte del Poder Judicial soy responsable. O sea, somos responsables porque el Estado es el responsable. Entonces, por eso les digo, para que funcione en realidad necesitamos, considero, más centros de salud mental, porque la salud mental en el Perú es un tema alarmante. Más psicólogos, más asistentes sociales que tengan trabajo. Así como le hemos dado mucha fuerza a las enfermeras durante el COVID, porque han tenido un trabajo bastante arduo, también hay que enfatizar en los psicólogos. Y también hay que enfatizar en los asistentes sociales para poder fortalecer estos equipos multidisciplinarios, para fortalecer también los centros de emergencia mujer, la creación de más centros de salud mental. Si no, ¿dónde van a hacer las terapias? Como nos dice Luciana Farfán. Bien, doctores, hemos llegado a la parte final. Invitarles a este evento que está organizando el Colegio de Abogados de Ayacucho de manera gratuita para todos sus agremiados el día 8 de marzo por conmemorarse el Día Internacional de la Mujer. Vamos a tener un evento gratuito el día 7 de marzo, un día antes, a las 7 de la noche. Bien, el día 7 de marzo a las 7 de la noche. Ustedes pueden ingresar a esta página. Ahorita les voy a mandar a donde van a ingresar. Colegio de Abogados de Ayacucho. Entran a la página del Colegio de Abogados de Ayacucho y ahí se pueden inscribir, hay un link. Es más, miren, si me dan un minutito les envío ahorita el link para que se inscriben. Vamos a hablar ahí en esa ponencia el abordaje integral, porque yo sé que el día de hoy hemos hablado del sistema nacional que no es muy práctico en realidad, pero es lo que nos correspondía según la temática, ¿ya? Pero en esta clase sí vamos a hablar, acá está el Colegio de Ayacucho, vamos a hablar acá. Aquí sí vamos a hablar acerca del abordaje integral, ¿ya? Vamos a hablar casos prácticos, vamos a hacerlo bien bonito, justamente porque es un día tan importante como es el Día Internacional de la Mujer. A ver, vamos a ver si por acá está. Acá estaba el enlace, creo. A ver. Aquí está. Aquí está. Chicos, aquí les voy a dejar para que se inscriban, es gratuito. Voy a estar también en la Corte de Lima Este, voy a estar en Sullana, en la Corte de la Libertad. De verdad que estoy muy contenta porque hay muchas instituciones que me están invitando para hacerme un reconocimiento por el Día de la Mujer. Ante ya 2 años que vengo capacitando, más de 2 años, casi el tiempo de la implementación de este texto único ordenado que venimos capacitando en temas de violencia. Doctores, ahí les he dejado el link, hacen clic y se inscriben de manera gratuita. Bien, muchísimas gracias, chicos. Igual me pueden encontrar también en el Facebook a todos los eventos que les he dicho de manera gratuita. Boca Negra, Risco. Ahí me pueden encontrar. Muchísimas gracias, Luis. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, para nosotros ha sido un gusto, doctora, contar con su participación, reiterándole nuevamente nuestro agradecimiento por su presencia y por la disertación del presente tema, esperando que nuestros participantes hayan logrado superar sus expectativas y del mismo modo puedan haber aclarado algunas dudas que tenían respecto al tema. Finalmente, invitamos también a que nos sigan, a los participantes nos sigan en la página de Facebook para que conozcan de las actividades académicas que estamos organizando en esta semana. Gracias, doctora. Que tengan buena noche. Gracias a la Escuela Jurídica. Gracias.